Imagina que estás en un día cálido de verano, en un entorno natural tranquilo, rodeado de árboles y risas infantiles. Ahora imagina que te alejas solo por unos minutos y, al regresar, el sonido ha desaparecido por completo. Así comenzó todo. El 3 de julio de 2011, la familia Rivera, Luisa, Alejandro y sus dos hijas, Camila de 7 años y Valentina de 4, disfrutaba de su octavo verano consecutivo en una pequeña casa de campo situada al pie de los Apalaches en Carolina del Norte. El lugar, alejado de rutas turísticas y carreteras principales, ofrecía un entorno ideal para el descanso. Un claro abierto frente a un bosque denso, una explanada de césped inclinada que descendía hacia una zona de pinos, y una modesta casa de madera sin electricidad, provista únicamente de lo esencial. Aquel domingo, la rutina transcurría como en años anteriores. Luisa y Alejandro recogían platos y mantas del picnic y los cargaban en el maletero del coche. Mientras tanto, Camila enseñaba a su hermana menor a hacer volteretas sobre la hierba. Ambas niñas estaban a unos 20 metros del borde del bosque. Ninguna se alejaba sin permiso, lo cual era parte de las reglas familiares. El reloj del coche marcaba las 15:42 cuando Luisa echó un último vistazo antes de cerrar el maletero. Las niñas seguían allí, jugando. 13 minutos después, al regresar del interior de la casa con los últimos objetos, Alejandro notó la ausencia. Supuso, en un principio, que habían entrado tras ellos. Luisa pensó que tal vez se habían escondido entre los arbustos o detrás de los árboles, como tantas veces lo hacían por diversión. Llamaron sus nombres varias veces. Luego gritaron. Al cabo de 10 minutos, ambos corrieron hacia el bosque. No encontraron ni una prenda caída, ni ramas rotas, ni huellas. Solo silencio. A las 16:09, Alejandro llamó al 911. La respuesta fue inmediata. Las autoridades locales activaron un operativo de búsqueda antes del anochecer. Se desplegaron cuadrillas de voluntarios, unidades caninas, patrullas con altavoces y drones térmicos. La zona fue acordonada con cintas amarillas. En total, más de 70 personas recorrieron un radio de 3 kilómetros durante las primeras 6 horas. No se hallaron rastros, no hubo gritos, señales de lucha, ni objetos desplazados. La desaparición había sido limpia, sin testigos ni sonidos anómalos. La policía inicialmente sospechó de un extravío voluntario de las menores, pero pronto descartó esa hipótesis. Camila tenía dificultades de orientación y Valentina era aún muy pequeña. Además, ninguna de las niñas había sido vista saliendo de la zona. Un nombre apareció en los primeros informes: Tomás Arce, guardabosques asignado al perímetro del parque. Según declaró un grupo de senderistas, fue visto conversando con las niñas poco después del mediodía. No levantó sospechas. Llevaba uniforme y credencial. Incluso ayudó a delimitar los sectores de búsqueda ese mismo día. Nadie cuestionó su autoridad. Solo Luisa recordó después que jamás lo habían visto en años anteriores. Ese olvido, aparentemente menor, marcaría una diferencia crítica en los años por venir. Durante los primeros días, la atención mediática fue abrumadora, con reporteros acampando cerca del acceso al parque, cámaras apuntando hacia los árboles y drones sobrevolando la zona en busca de alguna señal, mientras los padres permanecían en un estado de actividad ininterrumpida, alternando entre interrogatorios, conferencias improvisadas y caminatas sin rumbo por los senderos marcados. Pero con el paso de las semanas, la presencia disminuyó. Las preguntas se volvieron repetitivas y la falta de novedades transformó el caso
en un expediente más dentro de un sistema saturado de desapariciones sin resolver, provocando que la familia Rivera se viera sumida en una rutina donde el vacío comenzaba a ocupar el lugar de la esperanza. Y las noticias, cuando las había, hablaban más de teorías que de hechos, reforzando la sensación de estancamiento y abandono. Luisa, quien al principio insistía en participar activamente en las búsquedas, pronto dejó de salir de casa, cerrando ventanas durante el día y manteniéndose despierta por las noches, convencida de que si volvía a escuchar alguna voz infantil, sería únicamente cuando todo estuviera en silencio. Mientras Alejandro, cada vez más consumido por el sentimiento de inutilidad, renunció a su empleo como técnico de mantenimiento escolar, vendió su vehículo y canalizó sus esfuerzos en mantener registros detallados de llamadas, mapas de cobertura, contactos con voluntarios y registros meteorológicos, como si los patrones del clima pudieran ofrecer respuestas que las autoridades no lograban encontrar. La decisión de vender la casa urbana llegó en noviembre del mismo año, cuando el matrimonio entendió que la rutina habitual solo agravaba el dolor, optando por trasladarse a un remolque adquirido, con parte de los ahorros que inicialmente estaban destinados a los estudios de las niñas, ubicándolo a menos de 5 kilómetros del sitio original del campamento, lo que les permitía mantenerse cerca, sin revivir a diario el escenario exacto de la pérdida. A pesar del esfuerzo por preservar algún tipo de orden, el ambiente en el nuevo hogar era tenso, con las paredes cubiertas de fotografías y notas, y una radio encendida constantemente en busca de noticias locales, mientras el teléfono fijo seguía conectado con la esperanza de recibir alguna llamada anónima, aunque nunca ocurrió. Detrás de esa dinámica sostenida, se escondía un deterioro emocional irreversible, agravado por el distanciamiento progresivo del entorno familiar, ya que Diego, hermano de Luisa, se marchó a Veracruz tras expresar reiteradamente que seguir aferrándose a una posibilidad sin pruebas tangibles solo prolongaba el sufrimiento colectivo, rompiendo todo contacto después de una discusión particularmente tensa ocurrida durante la Navidad de 2012, cuando acusó a Alejandro de alimentar una ilusión enfermiza. 9 meses después del incidente, la policía dio por concluidas las tareas activas de búsqueda, emitiendo un comunicado breve en el que se agradecía la colaboración ciudadana y se comprometía a mantener abierto el caso, sin nuevos recursos asignados. A partir de ese momento, los únicos movimientos visibles eran los que generaba Luisa cada julio, cuando regresaba sola al claro donde desaparecieron sus hijas, colocando muñecas limpias y mensajes escritos a mano entre las raíces de los árboles, como si se tratara de una liturgia íntima que solo tenía sentido en su mundo interno. Nadie respondía a sus publicaciones en foros cerrados de familias con niños desaparecidos, hasta que un día, 11 años después, un nombre desconocido apareció en una transmisión en vivo y todo cambió. La mañana del 19 de abril de 2022, el aficionado a la prospección de metales Sergio Bustamante, conocido en círculos digitales por sus transmisiones en directo recorriendo antiguos terrenos forestales en busca de monedas, decidió explorar un claro poco frecuentado cercano al límite norte del antiguo perímetro de búsqueda, sin intención alguna de intervenir en la historia de la familia Rivera, cuyo caso apenas recordaba vagamente como uno de tantos reportados años atrás en los noticieros. Pero a las 10:37, su detector de metales emitió un sonido constante y profundo, no propio de objetos superficiales o comunes, lo que lo llevó a marcar la zona y comenzar a excavar con movimientos lentos, registrando en cámara todo el proceso sin saber que, minutos después,
Su rostro cambiaría de expresión al descubrir un objeto metálico cilíndrico parcialmente cubierto de tierra y raíces, cuya superficie estaba corroída, pero aún mostraba restos de adhesivos con formas de mariposa, semejantes a los que solían venir en botellas infantiles a principios de la década de 2010, y cuya aparición interrumpió bruscamente la transmisión cuando, visiblemente alterado, Sergio se alejó para llamar a las autoridades sin tocar nada más. La policía llegó al lugar en menos de una hora y estableció un perímetro restringido en torno al hallazgo, ordenando una excavación controlada que, a los 42 centímetros de profundidad, reveló no solo la botella térmica, sino también fragmentos de tela infantil en tonos pastel, con estampados difusos, parcialmente desgastados por el tiempo, así como restos óseos que en un primer momento no pudieron ser clasificados a simple vista, pero cuya disposición sugería que no pertenecían a un animal silvestre, lo que llevó a los forenses a trasladarlos con extremo cuidado para su análisis. La botella fue identificada por Luisa a través de una fotografía, como la misma que Camila llevaba en el picnic del día de la desaparición, y la comparación con la imagen tomada aquella tarde permitió confirmar detalles coincidentes como un raspón lateral cubierto con esmalte de uñas que ella misma había aplicado para decorarla, lo cual eliminaba cualquier duda sobre la conexión con el caso. El descubrimiento, a tan solo 800 metros en línea recta desde el punto donde las niñas fueron vistas por última vez, reabrió inmediatamente el expediente con nuevas diligencias, especialmente cuando se constató que el área en cuestión nunca había sido incluida en las búsquedas iniciales, al considerarse de difícil acceso por una supuesta inestabilidad del terreno vinculada a viejas cavidades mineras, según un informe firmado en su momento por Tomás Arce, entonces encargado de la supervisión técnica del operativo. Este dato, que en su momento no fue cuestionado debido a la confianza general en su experiencia y trayectoria, comenzó a adquirir otra dimensión cuando el nuevo investigador asignado al caso, el detective Julio Martínez, descubrió que ese mismo informe fue el argumento principal para descartar cualquier patrullaje intensivo en la zona, y que dicha decisión jamás fue contrastada con estudios geológicos reales, lo que convertía esa omisión en el primer punto crítico de una investigación que, durante más de una década, pudo haber ignorado una evidencia esencial sin que nadie lo notara. El interrogatorio a Tomás Arce se llevó a cabo en una sala sin ventanas del cuartel central del condado, con presencia de un abogado de oficio que permaneció en silencio durante la mayor parte de la sesión, mientras el exguardabosques respondía con cortesía medida, sin mostrar incomodidad aparente, manteniendo un tono pausado que contrastaba con la creciente tensión entre los agentes, quienes habían empezado a notar una secuencia de coincidencias difícil de ignorar, como el hecho de que Arce había trabajado de manera regular en la zona durante más de una década y, sin embargo, su presencia coincidió de forma exacta con al menos 5 visitas documentadas de la familia Rivera entre 2009 y 2011, algo que no figuraba como intencional en los archivos de asignación de turnos, pero que tampoco podía ser explicado como azar, sin caer en un grado considerable de improbabilidad estadística. Martínez, al revisar los informes históricos del parque, encontró que fue el propio Arce quien recomendó la exclusión de la ladera norte en las primeras 48 horas del operativo de búsqueda, aduciendo riesgos asociados a supuestas filtraciones sísmicas provenientes de antiguas galerías subterráneas, argumento que fue aceptado sin revisión técnica por parte de los superiores debido a la confianza depositada en su experiencia, lo cual permitió que un área entera
quedara fuera del radio de inspección durante los momentos más críticos del operativo, decisión que hoy, en retrospectiva, resultaba clave para comprender cómo pudo pasar desapercibido un punto tan cercano al lugar de desaparición. La revisión detallada de sus movimientos durante esos días reveló inconsistencias en los reportes de presencia, con horas que no coincidían entre los registros escritos y los datos de entrada por tarjeta magnética al centro de visitantes, lo que motivó al equipo de Martínez a solicitar una revisión más amplia de la vida personal de Arce, incluyendo antecedentes laborales, patrones de consumo y propiedades a su nombre o bajo su supervisión directa. Fue así como se localizó una estructura poco conocida en los mapas del condado, un cobertizo registrado como Almacén de Herramientas Forestales, ubicado en un terreno privado sin vigilancia, a poco más de 3 kilómetros del punto donde Sergio Bustamante halló la botella, y cuyo acceso no figuraba entre los caminos principales del parque, lo que despertó sospechas inmediatas. Antes de emitir una orden de cateo, el equipo decidió contactar con alguien familiarizado con la zona, y fue Luisa quien, al saber del hallazgo parcial de restos y ante la posibilidad real de una pista concreta, rompió el silencio de años para comunicarse con su hermano Diego, quien desde su autoexilio en Veracruz había iniciado un proyecto de mapeo colaborativo de desapariciones, usando software de análisis geográfico, desarrollando experiencia en cartografía digital, lectura de terreno con drones y cruces de datos espaciales que ahora podrían resultar clave. Diego aceptó colaborar bajo estricta confidencialidad y al llegar al parque, instaló un perímetro de escaneo no intrusivo alrededor del supuesto almacén, comenzando con vuelos automatizados que, al segundo día, devolvieron imágenes con señales claras de alteración reciente del terreno y anomalías estructurales ocultas bajo vegetación densa, hallazgos que confirmaron que el lugar requería intervención inmediata de las autoridades. Al tercer día de exploración, tras una revisión exhaustiva de los mapas generados por el dron y la superposición de datos térmicos con imágenes históricas de satélite, Diego Soto y 2 voluntarios del equipo técnico localizaron una irregularidad topográfica en el terreno detrás del cobertizo, donde la vegetación presentaba un patrón de crecimiento atípico, con un claro circular cubierto por musgo uniforme y piedras de tamaño anómalo dispuestas en un borde claramente artificial, lo que indicaba que la superficie había sido alterada y luego restaurada manualmente, lo que llevó a los investigadores a realizar una inspección visual directa que reveló una tapa metálica disimulada bajo una capa de ramas, tierra suelta y restos vegetales, cuya superficie mostraba signos de manipulación reciente, como raspaduras en el borde y una ligera inclinación hacia el sur, que facilitaba la evacuación de agua de lluvia sin acumulaciones visibles. La decisión de intervenir fue tomada de inmediato, pero antes de forzar el acceso, uno de los voluntarios detectó en un tronco cercano una cámara de vigilancia moderna, montada a una altura poco accesible y conectada a un pequeño panel solar, lo que indicaba que el sitio había sido supervisado hasta fechas recientes, aunque no se podía confirmar si alguien continuaba utilizando el lugar de forma activa, lo cual incrementó el nivel de precaución de las autoridades, que ordenaron la instalación de iluminación portátil y presencia médica antes de abrir el compartimento subterráneo. Al levantar la tapa, el espacio mostraba signos de haber estado cerrado mucho tiempo y mantenido bajo control, con un olor rancio que delataba encierro prolongado. Pero lo que más llamó la atención fue la limpieza inusual del interior, con paredes de concreto liso, iluminación funcional por sensores de movimiento y una organización meticulosa de objetos
en estanterías metálicas, incluyendo alimentos enlatados, botellas de agua, libros infantiles, artículos de higiene, una pequeña mesa plegable y un colchón, todo dispuesto con una intención clara de permanencia, sin signos de abandono ni desorden, como si el espacio hubiera sido mantenido y habitado con regularidad. En la esquina más alejada del recinto, agazapada y cubierta por una manta térmica, se encontraba una joven. Fue hallada en estado de desorientación, mostrando claros signos de haber vivido en aislamiento prolongado. Los ojos entrecerrados por la luz artificial, que al ser abordada por los agentes, pronunció un nombre ininteligible, seguido por una frase repetida que al principio fue tomada como un delirio, pero que luego se registró textualmente. Fue trasladada de inmediato a un centro hospitalario bajo protección, y aunque su estado físico no presentaba signos graves, los médicos alertaron sobre su reacción extrema a estímulos comunes, como el sonido de una puerta cerrándose o el contacto visual sostenido, lo cual, junto con su rechazo inicial a pronunciar su nombre completo, llevó a los investigadores a solicitar pruebas genéticas de urgencia, que confirmaron al cabo de 48 horas que se trataba de Valentina Rivera, quien había desaparecido casi 12 años atrás y cuya presencia viva en ese lugar alteraba por completo la narrativa conocida del caso, obligando a reconfigurar todas las hipótesis previas sobre la secuencia de hechos ocurridos en el verano de 2011. Las primeras evaluaciones clínicas realizadas a Valentina Rivera revelaron un cuadro complejo de disociación cognitiva, con marcadores psicológicos propios de individuos sometidos a entornos de aislamiento prolongado. Y aunque su estado físico era sorprendentemente estable para una persona presuntamente recluida durante más de una década, los especialistas detectaron una marcada dificultad para establecer referencias temporales, como si el paso del tiempo hubiera sido reemplazado por una lógica interna, sostenida exclusivamente por rutinas impuestas y narrativas cerradas, construidas a partir de fragmentos de información manipulada. Según el equipo de psiquiatras, la joven parecía haber internalizado una versión del mundo exterior dominada por catástrofes, en la que un supuesto virus había extinguido a su familia, seguido de un incendio que arrasó el valle, y finalmente una guerra que convirtió las zonas cercanas en territorios hostiles, lo que explicaba su resistencia inicial a salir del refugio, así como su creencia de que solo sobreviviría si obedecía a una figura que ella describía como el guardián o el que sabe cuándo hay peligro, términos que luego fueron asociados directamente a Tomás Arce. La identificación de este vínculo simbólico no fue inmediata, pero cobró sentido cuando se encontraron dentro del búnker varios objetos con etiquetas fechadas, grabaciones en discos ópticos con dibujos animados y cuentos infantiles, todos seleccionados y organizados por temas, así como listas escritas a mano que detallaban tareas diarias como ejercicios de lectura, meditación con música suave y orden del silencio, lo que confirmaba una estructura pedagógica doméstica diseñada para controlar la percepción de la realidad. Las autoridades, al presentar estos hallazgos ante el juez instructor, obtuvieron una orden de detención inmediata contra Arce, quien fue localizado al día siguiente en una estación de servicio en las afueras del condado, donde realizaba labores administrativas desde su retiro voluntario un año antes, y quien al ser abordado no opuso resistencia, limitándose a entregar su documentación y exigir la presencia de un abogado sin pronunciar una sola palabra adicional. Durante la inspección de su residencia,
se hallaron múltiples cajas con notas manuscritas, registros de compras de productos específicos y un conjunto de libretas en las que aparecían esquemas de distribución espacial de alimentos, ejercicios de memoria y cronogramas semanales de actividades. Todo ello organizado bajo la etiqueta Plan C, permanencia indefinida, lo cual sugería que su preparación no fue un acto impulsivo, sino la culminación de una planificación sostenida en el tiempo. A pesar de la contundencia del material encontrado, el contenido evitaba cualquier referencia directa a la segunda niña desaparecida, Camila, lo que dejó en el aire una pregunta inevitable. Si Valentina había sido mantenida con vida bajo un régimen tan cuidadosamente estructurado, ¿qué había ocurrido con su hermana? Interrogante que tomó fuerza cuando un técnico del equipo forense, al analizar los archivos digitales de las cámaras instaladas en el perímetro del bosque, detectó un dispositivo adicional no vinculado al sistema oficial, cuya memoria contenía un único video grabado 3 meses después de la desaparición, y que mostraba una figura encapuchada por un sendero en dirección a la parte más profunda del barranco. La grabación encontrada en la cámara externa, oculta entre ramas y conectada a una batería solar de reserva, mostraba una escena captada con poca nitidez, en la que una figura encapuchada fue registrada en video moviendo un objeto voluminoso hacia una zona remota. El hallazgo posterior confirmó la conexión con la desaparición de Camila Rivera. Con ropa oscura y guantes, empujaba lentamente un objeto voluminoso envuelto en lo que parecía ser una lona plástica, avanzando por un sendero secundario cubierto de hojarasca hacia un área inclinada del barranco que no formaba parte de las rutas señalizadas del parque y cuya ubicación coincidía con una zona de vegetación densa, descartada en los primeros mapas de búsqueda por recomendación de Tomás Arce, lo que reforzaba la sospecha de que la escena tenía relación directa con los eventos del verano de 2011. El archivo tenía una fecha de creación correspondiente a finales de septiembre de ese año, es decir, casi 3 meses después de la desaparición oficial de las hermanas Rivera. Y aunque la calidad del video no permitía identificar rasgos faciales, ni establecer con certeza la identidad de la figura, la silueta, la complexión y el modo de desplazarse, fueron descritos por el equipo de análisis forense como compatibles con el perfil físico de Arce, lo que motivó la activación de una búsqueda inmediata en el área mostrada. El operativo fue llevado a cabo en silencio, con unidades limitadas y sin presencia mediática, para evitar filtraciones, y al cabo de 2 días de trabajo se delimitó un segmento de terreno irregular con evidencias claras de intervención humana, incluyendo una capa de tierra removida recientemente, raíces cortadas en ángulo recto y presencia de residuos textiles deteriorados por la humedad. La excavación, realizada con herramientas manuales para preservar cualquier elemento que pudiera aportar contexto, reveló finalmente distribuidos en un solo nivel, acompañados de fragmentos de tela infantil, una con cuentas de colores de metal corroído con un diseño floral que, sin dudar, lo que fue confirmado más tarde mediante pruebas genéticas, estableciendo de forma oficial que los restos correspondían a la hermana mayor. La autopsia no arrojó signos claros de agresión violenta ni fracturas post-mortem, pero sí identificó una lesión antigua, no detallada, indicativa de un posible accidente previo, lo que indicó que la muerte no fue inmediata ni accidental, y que probablemente ocurrió semanas después del secuestro, contradiciendo la suposición inicial de que ambas niñas habían desaparecido al mismo tiempo para después enfrentar destinos separados. Esta revelación
implicó una reformulación completa del expediente judicial, ya que sugería que Camila había sido retenida durante un período prolongado, posiblemente en el mismo refugio subterráneo que su hermana, antes de que algún evento no documentado provocara su traslado y posterior ocultamiento en un lugar apartado. El descubrimiento, lejos de cerrar el caso, abrió una nueva línea de investigación sobre la conducta de Arce durante los meses posteriores al incidente, y llevó al equipo de Martínez a revisar nuevamente los materiales incautados, en particular los discos duros etiquetados como educativos, que contenían no solo animaciones, sino también archivos cifrados, con extensiones inusuales que aún no habían sido descodificados y que podrían contener registros cruciales para comprender el proceso de aislamiento, control y eventual ruptura del frágil equilibrio que mantuvo a las niñas atrapadas en una realidad paralela durante tanto tiempo. El juicio contra Tomás Arce comenzó 6 meses después del hallazgo de los restos de Camila Rivera, en medio de una atención mediática creciente y un clima social dividido entre el reclamo de justicia ejemplar y los intentos de ciertos sectores de presentar al acusado como un individuo mentalmente inestable, cuya conducta respondía más a un trastorno que a una voluntad criminal premeditada, argumento que fue sostenido por su defensa mediante informes psiquiátricos que lo situaban dentro del espectro autista, con rasgos paranoides y una inclinación al aislamiento severo, lo cual generó controversia inmediata entre los peritos de la acusación, quienes contrastaron esos informes con la complejidad técnica y la planificación prolongada que había requerido la construcción, mantenimiento y operación del refugio subterráneo sin apoyo externo ni errores logísticos detectables, lo que a su juicio desmontaba cualquier idea de incapacidad. La Fiscalía presentó una línea argumentativa centrada en la acumulación de actos deliberados, cada uno documentado por compras específicas, diseños de espacios, adquisiciones de dispositivos de grabación, sistemas de control de acceso y una estructura de encierro sostenido durante más de una década, lo que definieron como un caso sin precedentes de privación de libertad planificada con fines de sometimiento emocional, reforzado por la lectura de fragmentos extraídos de los diarios hallados en la vivienda del acusado, en los que se detallaban listas con frases como prevenir llanto, controlar horarios de luz, evitar contacto con nombres pasados y establecer rutinas de comportamiento repetitivas bajo vigilancia estricta, documentos que fueron leídos en la sala sin generar reacción visible por parte del acusado, quien se mantuvo inmutable durante todo el proceso. Luisa Rivera fue llamada a declarar en la tercera jornada del juicio, y aunque su voz permaneció firme, su rostro reflejaba una mezcla de agotamiento y distancia, como si la exposición pública ya no tuviera significado frente a los años de incertidumbre vividos en soledad. Y fue entonces cuando presentó como evidencia una copia manuscrita de una nota que Valentina había escrito durante su hospitalización, en la que se leía: una nota escrita por Valentina reflejaba el miedo constante y la percepción alterada del encierro prolongado. Frase que fue incluida por el tribunal como prueba del entorno emocional al que había estado sometida, sin necesidad de detallar acciones explícitas, en consonancia con la línea del juicio de evitar relatos que pudieran causar daño psicológico adicional a la víctima sobreviviente. El jurado, tras 4 días de deliberación, emitió un veredicto unánime de culpabilidad en todos los cargos, incluyendo secuestro agravado, retención ilegal de menor de edad y homicidio por omisión, lo que derivó en una condena a cadena perpetua sin posibilidad de reducción, decisión que fue recibida con aplausos contenidos por parte del público presente.
Esa misma noche, sin previo aviso, Valentina desapareció del centro de rehabilitación donde estaba internada bajo cuidado médico y fue localizada 2 días después en el arcén de una carretera secundaria a 30 kilómetros, en estado de desconexión profunda, con signos de hipotermia leve y sin capacidad de respuesta verbal, lo que llevó a los especialistas a interpretar el episodio como un intento inconsciente de regresar al único estado que su memoria había codificado como estabilidad: el silencio continuo del encierro. Tras el cierre del juicio y la confirmación de la sentencia, la familia Rivera experimentó un proceso de fragmentación silenciosa que no se expresó en declaraciones públicas ni gestos espectaculares, sino en decisiones prácticas que marcaron el fin de una unidad sostenida artificialmente por el dolor compartido y que ya no encontraba propósito en la rutina diaria, comenzando por la separación definitiva de Luisa y Alejandro, quienes firmaron el divorcio sin abogados de por medio, mediante una gestión notarial discreta que no buscaba repartir bienes, sino delimitar el espacio emocional de cada uno, lo que llevó a Alejandro a abandonar Carolina del Norte rumbo a Panamá, donde un antiguo colega le ofreció trabajo en una empresa de mantenimiento industrial, con la condición expresa de evitar cualquier exposición mediática que pudiera asociarlo con el caso, mientras Luisa optó por permanecer en la casa rural, cercana al parque, no por apego al lugar, sino por una inercia afectiva que le impedía desvincularse del territorio donde se había detenido el tiempo. Los informes del centro terapéutico reflejaban avances lentos y señales ambiguas de recuperación emocional en Arizona. Recomendado por un equipo conjunto de terapeutas y psiquiatras forenses, que consideraron inviable su recuperación en un entorno que conservara vínculos con los espacios del trauma, aunque los informes periódicos enviados a la madre revelaban una evolución mínima, conductas repetitivas y resistencia al contacto físico, lo que llevó a Luisa a aceptar que su relación con la hija sobreviviente se limitaría, por el momento, a una correspondencia irregular, en la que a partir de frases que Valentina susurraba o copiaba de libros infantiles, entre las que destacaban expresiones ambiguas como «hoy soñé que podía flotar», que aunque carentes de contexto, eran leídas por la madre como signos de una identidad aún presente bajo capas de programación emocional. Diego, por su parte, regresó a México con una nueva determinación, canalizando su experiencia en el caso hacia la creación de un fondo de búsqueda para personas desaparecidas, con enfoque en tecnología cívica y análisis de datos geográficos, mientras Sergio Bustamante, el aficionado que descubrió la primera evidencia en el bosque, transformó su canal en una serie documental titulada Huella sin rastro, en la que cada episodio abordaba casos abiertos con narración sobria y reconstrucciones basadas en archivos, sin dramatización ni música de fondo. Formato que encontró eco en una audiencia harta del sensacionalismo habitual y que le permitió financiar expediciones con voluntarios en otras regiones del país. Julio Martínez, el detective que condujo la reapertura del caso, fue ascendido a una unidad federal de casos históricos no resueltos, pero rechazó entrevistas y limitó su única declaración a un archivo de audio destinado al registro interno del departamento, en el que afirmó que ningún cierre judicial compensa las omisiones iniciales y que el peso de ciertas decisiones lo acompañaría más allá de su carrera. A medida que la atención mediática se diluía, surgieron teorías no oficiales sobre la posible existencia de cómplices que habrían colaborado en la etapa inicial del encierro, hipótesis sin pruebas que, sin embargo, mantenían viva la inquietud
de que lo descubierto era solo una parte visible de una estructura más amplia de silencio. Un año después del fallo judicial, Luisa Rivera regresó sola a la casa rural, donde habían pasado sus últimos veranos en familia, no como gesto simbólico ni en busca de respuestas, sino como resultado de una inercia que le impedía abandonar del todo el territorio donde se quebró la estructura de su vida. Y fue allí, entre maleza crecida y tejas sueltas, donde instaló un pequeño jardín circular con piedras blancas alrededor del viejo roble que marcaba el límite del claro, exactamente en el punto donde, según el mapa de los forenses, se localizó la botella térmica de Camila, espacio al que añadió una placa metálica discreta con la inscripción «Ella intentó volver», sin fecha ni nombre, como si el acto de nombrar implicara revivir una cronología que ya no podía sostenerse. Valentina continuaba en tratamiento en Arizona, bajo un régimen mixto de atención psiquiátrica y acompañamiento terapéutico sensorial, y aunque los avances eran mínimos, los informes hablaban de momentos intermitentes de apertura emocional, expresados en dibujos simples, olores reconocidos y frases breves que los especialistas interpretaban como accesos aislados a una memoria profundamente encapsulada, dentro de los cuales aparecían palabras como parque, cama tibia y día largo, así como expresiones ambiguas que los terapeutas aún no conseguían clasificar del todo, pero que Luisa recibía por correo con la regularidad de quien espera sin esperar. En una de las últimas cartas, escrita con tinta azul y trazo irregular, se leía: «El aire era más limpio esta vez», frase que ella decidió enmarcar y colgar junto a la única fotografía familiar que permanecía visible en la sala, tomada 2 semanas antes de la desaparición. Tomás Arce, por su parte, fue recluido en una unidad penitenciaria de alta seguridad en régimen de aislamiento, sin contacto con otros internos y bajo supervisión psicológica semanal, aunque los reportes del personal indicaban que se mantenía completamente funcional, sin signos de descompensación ni reacciones emocionales, limitando su comunicación a solicitudes logísticas y manteniendo en su celda un cuaderno donde, según los registros del sistema, escribía una misma frase varias veces al día: «El silencio educa mejor», sin acompañarla de fechas ni reflexiones, como si se tratara de una consigna autoimpuesta cuyo sentido solo él conocía. En el exterior, la atención mediática se había desplazado a otros casos, pero el legado del expediente Rivera continuaba en la agenda de organizaciones civiles que exigían revisiones estructurales en los protocolos de búsqueda de menores desaparecidos, argumentando que el caso había demostrado cómo la confianza institucional en un solo individuo podía alterar el curso entero de una investigación, y que los mecanismos de verificación cruzada no eran solo recomendables, sino urgentes. En paralelo, surgieron nuevos relatos de familias con desapariciones antiguas, que comenzaban a cuestionar si sus propios casos también habrían sido víctimas de decisiones mal fundamentadas, mientras Sergio Bustamante preparaba una segunda temporada de su documental, centrada exclusivamente en errores de procedimiento y omisiones iniciales. El caso Rivera no fue resuelto en términos clásicos, porque no ofreció reparación, ni cierre, ni redención, sino únicamente una verdad desnuda que no devolvía a nadie, y que al revelarse, solo despejaba el telón de una escena en la que el daño ya estaba hecho y los ecos del silencio continuaban viajando sin obstáculos a través del bosque. Gracias por ver esta historia. Explora complejos dilemas morales, el peso del pasado
y las consecuencias de ocultar la verdad. Esta trama invita a reflexionar sobre el poder de la elección y la responsabilidad por nuestras acciones. El propósito de esta historia es invitar a la reflexión sobre cuestiones morales y éticas, y no justificar ni aprobar las acciones de los personajes. No apoyamos ni justificamos las acciones del protagonista, en particular, sus intentos de ocultar la verdad y evadir la responsabilidad. Por el contrario, la historia muestra cómo las malas decisiones pueden tener consecuencias devastadoras y resalta la importancia de la honestidad, la responsabilidad y el arrepentimiento. Invitamos a los espectadores a no imitar una acción destructiva o ilegal descrita en la historia en sí. Usted o alguien cercano se encuentra en una situación moral o vital difícil. No duden en buscar ayuda de profesionales o de organizaciones de apoyo. Recuerden, la verdad y la responsabilidad siempre son la mejor elección.